3 de mayo de 2026. Mientras el mundo seguía girando, algo extraño sucedía en el cielo. En algunas regiones, la luna adquirió un intenso color rojo, una luna de sangre. En otras, el fenómeno se manifestó solo parcialmente, pero la señal era la misma. La sombra de la Tierra cubría la luna, creando un espectáculo singular, lleno de misterio. Durante más de 2000 años, los textos antiguos han hablado de estos momentos con solemnidad, como presagios de grandes cambios. Y casi al mismo tiempo, la tensión en la tierra parecía reflejar lo que ocurría sobre nuestras cabezas. La noche del 28 de febrero, apareció un mensaje inesperado. Donald Trump publicó una declaración en su plataforma, Truth Social, sin respuestas claras, con una sola pregunta en el aire: ¿hasta dónde llegará esto? Los informes iniciales ya indicaban numerosas víctimas y una escalada que parecía estar lejos de terminar. En las horas siguientes, comenzaron a aparecer imágenes, escenas difíciles de presenciar, civiles heridos, familias destrozadas. Entre las víctimas, niños. Las redes sociales se inundan de videos y con ellos un profundo silencio, un silencio que ninguna palabra puede explicar adecuadamente. Ante la gravedad de la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en sesión de emergencia. Antonio Guterres se dirigió a la nación, advirtiendo que acciones militares de tal magnitud podrían desencadenar una cadena de acontecimientos imposibles de controlar. Pero mientras el mundo se preocupaba, una escena inesperada se desarrollaba en otro lugar. En algunas calles de Teherán, la noche se interrumpió con fuegos artificiales y gritos de celebración. Un sector de la población, marcado por décadas de presión y control, salió a las calles justo en el momento en que el 3 de marzo de 2026, apenas 2 días después de la muerte del líder, ocurrió un fenómeno insólito. El último eclipse lunar total a gran escala en varios años ocurrió precisamente cuando Oriente Medio estaba sumido en llamas. 3 eventos, 3 orígenes completamente diferentes, y sin embargo, un único punto de convergencia en el tiempo. Una desaparición que está alterando el equilibrio global, un conflicto que amenaza con extenderse, y una señal en el cielo descrita durante milenios en un lenguaje cargado de simbolismo. Esto no anuncia el fin, pero queda una pregunta: ¿y si no fue una coincidencia? ¿Y si, ahora mismo, se está comunicando algo en un lenguaje que pocos entienden todavía? Ali Khamenei no era simplemente una figura política. Representaba el núcleo ideológico de un sistema construido durante décadas, basado en una firme oposición a Estados Unidos e Israel. Sin él, este sistema no desaparece, pero está perdiendo su centro de gravedad, ese punto invisible que mantenía el equilibrio. Oficialmente, la Constitución iraní prevé una transición organizada. Un consejo provisional asume el poder, mientras la asamblea de expertos designa a un sucesor. En teoría, todo está estructurado. Pero en la práctica, nada es estable en medio de un conflicto activo, porque mientras se toman decisiones, las tensiones internas se intensifican. La Guardia Revolucionaria, el pilar militar del régimen, ya ha prometido una respuesta firme, pero no es un bloque unificado. Está compuesta por facciones dentro de otras facciones, cada una con su propia visión de lo que significa honrar el legado dejado. Y, sobre todo, cada una con sus propias ambiciones para el futuro.
Pero este vacío no se limita a las fronteras de Irán. Durante décadas, Teherán ha construido pacientemente una red de influencia en todo Oriente Medio. Grupos aliados, financiados, armados, entrenados. En Líbano, Hezbollah. En Yemen, los hutíes. En Irak y Siria, milicias capaces de actuar con cierto grado de autonomía, pero siempre atentas a las señales provenientes de Teherán. Y ahora, sin un liderazgo central claro, todo se vuelve impredecible. Cada grupo se enfrenta a una decisión: esperar o actuar. Algunos podrían optar por retirarse, por observar. Otros, por el contrario, podrían atacar, precisamente para demostrar que la red aún existe, incluso sin quien la dirigía. El silencio se vuelve entonces peligroso, porque cada uno puede interpretarlo a su manera. Y las primeras señales no tardaron en aparecer. Ya el 1 de marzo de 2026, varios informes indicaban acciones coordinadas en diferentes frentes. Explosiones cerca de posiciones estadounidenses en Irak. Proyectiles detectados sobre las capitales del Golfo. Sistemas de defensa activados en caso de emergencia. La alerta se extendió rápidamente. La embajada estadounidense en Bahrein emitió una alerta de seguridad, instando a su personal y ciudadanos a buscar refugio. Los servicios consulares fueron suspendidos. El ambiente estaba cambiando, y a medida que aumentaban las tensiones militares, los mercados globales reaccionaron. El precio del petróleo se disparó inmediatamente. Las rutas marítimas en el Golfo Pérsico fueron sometidas a una mayor vigilancia. Los analistas comenzaron a debatir un escenario preocupante. Si el conflicto continúa, el suministro energético mundial podría verse gravemente afectado. Mientras tanto, Israel seguía de cerca cada movimiento. Benjamin Netanyahu había confirmado que la operación era una respuesta directa a meses de crecientes tensiones en torno al programa nuclear iraní. En los días previos a los ataques, Donald Trump había declarado públicamente que Estados Unidos no cedería hasta que Irán renunciara a sus ambiciones nucleares. Teherán no había dado una respuesta diplomática clara. Según varias fuentes internacionales, la operación se había planeado en secreto durante meses, con una coordinación meticulosa entre las fuerzas estadounidenses e israelíes. Mientras tanto, en el ámbito internacional, las líneas telefónicas bullían. Marco Rubio convocó una llamada de emergencia con los países del G7. La Unión Europea, por su parte, celebró una reunión de emergencia por videoconferencia. Los líderes europeos han expresado una creciente preocupación de que el conflicto trascienda las fronteras regionales y se extienda mucho más allá. Porque la historia nos enseña algo. Un verdadero punto de inflexión no se define por el estruendo que produce al ocurrir, sino por una realidad mucho más silenciosa y mucho más irreversible: la imposibilidad de dar marcha atrás. La muerte de Ali Khamenei, combinada con una respuesta militar ya en marcha y un efecto dominó que se sintió desde el Golfo hasta los mercados globales, había creado una situación excepcional. Un Oriente Medio donde las viejas reglas ya no rigen y donde las nuevas aún están por escribirse. Un espacio inestable, un momento suspendido entre lo que acaba de colapsar y lo que aún no ha comenzado. Y fue precisamente en este intervalo que los cielos también siguieron su curso. Mientras los diplomáticos intercambiaban mensajes urgentes y el Consejo de Seguridad aún intentaba organizar una respuesta, el calendario astronómico
seguía su curso sin esperar a nadie. La noche del 3 de marzo de 2026 se produciría una alineación perfecta. La Tierra entre el Sol y la Luna. Primero, una sombra casi invisible, una tenue penumbra apenas perceptible. Luego, lentamente, la oscuridad se extendió, hasta que transformó la familiar luz de la luna llena en un tono intenso, rojo. Un rojo que comúnmente se conoce como luna de sangre. Pero este fenómeno no es simbólico, es físico. La luz solar atraviesa la atmósfera terrestre que filtra las longitudes de onda más cortas, dejando pasar solo los tonos rojos y naranjas. Esta luz residual llega a la superficie lunar y la cubre con un color que nadie necesita imaginar. Todo está calculado, todo es predecible, y sin embargo, ninguna ecuación puede disminuir el impacto de lo que vemos. Según la NASA, se esperaba que la fase total durara aproximadamente 59 minutos. El fenómeno sería completamente visible desde el este de Asia, Australia, Norteamérica y gran parte del Pacífico. En otros lugares, como en Brasil, el eclipse se vería parcial. El mismo evento, la misma sombra. Solo cambia la perspectiva. Pero lo que hace que este momento sea aún más único es su rareza. Según los astrónomos, este sería el último eclipse lunar total a gran escala antes de finales de 2028. Un evento marcado desde hace tiempo en el calendario científico y que ocurre exactamente cuando la Tierra está experimentando uno de sus periodos de mayor tensión. Porque existe un reflejo profundamente humano en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 14. Está escrito que las lumbreras en el cielo fueron establecidas para separar el día de la noche, para marcar las estaciones y para servir como señales. En el texto hebreo original, la palabra utilizada es ot, una palabra cargada de significado. No designa una simple observación, sino una marca, una indicación, algo colocado intencionalmente para ser reconocido por quienes observan con atención. Es esta misma palabra la que aparece después del diluvio, cuando el arco iris se presenta como una señal. La misma palabra que se usa para describir las maravillas de Egipto antes del Éxodo. Ot no es un adorno, es una forma de comunicación. Y sin embargo, las Escrituras nunca dicen que las estrellas controlen el destino humano. Eso es astrología, y se rechaza explícitamente. Lo que propone el texto bíblico es más sutil, más preciso. Los cuerpos celestes no gobiernan, marcan, señalan. Y a veces acompañan momentos en que la historia humana alcanza un punto de tensión difícil de ignorar. Una señal nunca existe aislada, existe dentro de un contexto, dentro de un instante, y el significado de una señal siempre depende del momento en que aparece. Cuando el cielo y la tierra parecen hablar a la vez, ignorar a cualquiera de los dos requiere un esfuerzo casi sobrenatural. Un esfuerzo que va en contra de ese instinto ancestral, el mismo que reconoce el libro del Génesis. Porque sí, el eclipse era conocido, marcado durante años en los calendarios astronómicos. Y sin embargo, la muerte de Ali Khamenei, no fue prevista por nadie. Nadie alineó estas fechas, nadie orquestó esta coincidencia, y sin embargo, convergen.
Lo que hace que este momento sea tan intenso no es cada evento por separado, es su convergencia. Un raro fenómeno celestial, predicho desde hace mucho tiempo, que ocurre precisamente cuando caen líderes, cuando misiles surcan los cielos, y mientras el mundo intenta comprender qué sucederá después. Y esta idea, esta interpretación de los eventos, no es nueva, no proviene del análisis moderno. Está presente en las Escrituras, introducida en el Génesis, desarrollada por los profetas y retomada con asombrosa claridad por Jesucristo en el discurso del Monte de los Olivos. Pero hay algo más sutil, ausente en los calendarios científicos, ausente en los titulares, y sin embargo, presente. Una fecha, un detalle que casi nadie notó. A partir de la puesta del sol del 2 de marzo, comienza un nuevo período en el calendario judío, la festividad de Purim. Continúa hasta la noche del 3 de marzo, exactamente el mismo período que el eclipse. La misma noche en que comienza la festividad, el cielo se oscurece. Y esta no es una festividad cualquiera. Purim es una de las celebraciones más importantes del judaísmo. Una festividad de alegría, de recuerdo, de liberación. Pero esta alegría nació de una amenaza, porque para comprender lo que representa Purim, debemos remontarnos a su origen. Y este origen comienza en las sombras, en un imperio, un decreto, una condena, un imperio gobernado por un rey llamado Asuero, cuyo poder se extendía desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, bajo una sola autoridad. En el corazón de este imperio surge un hombre, Amán, poderoso, influyente, cercano al rey, pero lleva dentro de sí algo más oscuro, una herida de orgullo, una obsesión, pues en medio de la corte, un hombre se niega a someterse. Solo uno, Mardoqueo. Esta negativa no es un desafío político, no es arrogancia, es lealtad, una lealtad a algo que no puede ser doblegada por la autoridad humana. Pero para Amán era una ofensa, y no una ofensa cualquiera, una ofensa que exigía una respuesta, no contra un solo hombre, sino contra todo un pueblo. Para Amán, eliminar a un solo hombre no era suficiente. Lo que ardía en su interior exigía mucho más. Se presentó ante el rey Asuero y obtuvo permiso para aniquilar a todo un pueblo, a todos los judíos, en cada provincia del imperio, en un solo día. El decreto fue firmado, sellado con el anillo real y enviado a los 4 confines del reino. Cuando Mardoqueo se enteró, rasgó sus vestiduras, se cubrió de ceniza y se paró a la puerta del palacio, gritando a viva voz. El dolor se extendió, ciudad tras ciudad, provincia tras provincia, hasta que llegaron a todos los condenados. Y es en ese momento que la historia da un giro, hacia una figura que había permanecido en silencio hasta entonces. Una joven, Esther, una huérfana, la sobrina de Mardoqueo, y ahora reina. Pero el rey desconocía algo esencial: sus orígenes, su pueblo. Entonces Mardoqueo le envió un mensaje, no una sugerencia, una citación. Debía entrar en la sala del trono e interceder.
Pero el precio era claro. Nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey sin invitación. La pena, muerte inmediata, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y habían pasado 30 días desde que el rey la había llamado. Entonces Mardoqueo respondió, con palabras que resuenan a través de los siglos. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. ¿Quién sabe si no es para un momento como este que has llegado a tu posición real? No era una pregunta, era una afirmación. La idea de que ciertos momentos no son cuestión de azar, que ciertos puestos se dan para ser ocupados precisamente cuando todo cambia. Esther lo entendió. Pidió a todo el pueblo que ayunara 3 días, 3 noches. Entonces toma su decisión. Una frase, sencilla, absoluta. Si debo perecer, pereceré. No había garantías, solo una elección. Entra, silencio, la mirada del rey. Y entonces el cetro se alza. Vida en lugar de muerte. Lo que sigue es un giro radical, un giro preciso, improbable. El decreto se revoca. La trampa se cierra sobre quien la tendió. Amán es ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Los condenados reciben el derecho a defenderse, y la fecha fijada para su destrucción se convierte en la fecha de su supervivencia. Todo esto sucedió en el antiguo Imperio Persa, en una tierra que hoy el mundo llama Irán, y este recuerdo jamás se ha desvanecido. Comienza al atardecer del 2 de marzo de 2026, exactamente en el momento en que se escribe otra historia, el mismo territorio, la misma herencia, y un acontecimiento trascendental que acaba de sacudir el equilibrio de poder. Esta fecha no fue elegida, sigue un calendario antiguo, lunar, fijo durante siglos, independiente de cualquier geopolítica moderna, y sin embargo, coincide con una precisión inquietante. El imperio persa ya no existe con ese nombre, pero la tierra existe, la cultura existe, la memoria existe. Lo que el mundo llama Irán hoy es el heredero directo de esa misma región, donde se firmó un decreto de muerte, donde una reina entró sin invitación a una habitación que pudo haber sido su fin. Esto no es una metáfora, esto no es una construcción simbólica, es una historia con una dirección. La historia no es abstracta, tiene lugares, coordenadas. Persépolis, la antigua capital ceremonial del Imperio Aqueménida, se encuentra hoy en la provincia de Fars, en el sur de Irán. Susa, la ciudad donde transcurre casi toda la historia del libro de Esther, aún existe, hoy conocida como Shush, en el suroeste del país. Y según la tradición judía, la tumba asociada a Esther y Mardoqueo se encuentra en Hamadán, a unos cientos de kilómetros de Teherán. Esta conexión no es meramente geográfica, es cultural, profunda, viva. La identidad iraní moderna aún lleva en sí la memoria persa. Ciro el Grande, el rey que permitió el regreso de los judíos tras el exilio babilónico, aún hoy se le honra como figura fundadora. Incluso el nombre Irán tiene su origen en la palabra ario, vinculada a los pueblos que conformaron el corazón de este antiguo imperio.
Este pasado nunca ha desaparecido. Se ha transformado. En 1979 se superpuso una nueva capa ideológica a esta identidad. La República Islámica no borró la herencia persa. La reinterpretó, la reorientó, la utilizó como fundamento. Y en esta nueva estructura, la hostilidad hacia Israel se convirtió en un pilar, un eje central, una herramienta para la unidad interna, especialmente cuando aumenta la presión externa. Durante 37 años, Ali Jamenei gobernó según esta lógica. En sus discursos, Israel no era simplemente un adversario, sino una entidad que debía ser eliminada. Esta no fue una fórmula aislada. Era una doctrina, un principio rector, financiado, exportado, militarizado, a través de esta red que ya hemos visto desarrollarse. Y si sientes el peso de lo que se dice, no dejes que esta reflexión se pierda entre el ruido. Apoyar este tipo de análisis es permitir que exista una pausa, una respiración, porque lo que hace tan impactante el paralelismo con el libro de Esther no es la idea de que el Irán moderno sea una réplica del imperio persa. Los imperios no resucitan, pero los patrones se repiten. Un poder arraigado en el legado persa, una abierta hostilidad hacia el pueblo judío, una profunda crisis y al mismo tiempo una celebración de la supervivencia frente a un decreto de exterminio en ese mismo territorio. El paralelismo no tiene por qué ser idéntico, simplemente tiene que ser reconocible. La Biblia no exige una copia perfecta, exige discernir los ecos. Y aquí, el eco es claro. En la antigua narrativa, Amán utilizó el aparato del Estado para intentar destruir a un pueblo. En la historia reciente, se ha establecido toda una estructura con una lógica similar. Las herramientas cambian, los contextos evolucionan, pero ciertas intenciones permanecen sorprendentemente constantes. Y sin embargo, el libro de Esther revela algo esencial. El plan no fue detenido. La de una persona ubicada exactamente donde debía estar, en el preciso momento, cuando todo podía cambiar. En la historia de Esther, el decreto no fue anulado por un ejército más fuerte. Fue anulado desde dentro, por una mujer en el lugar correcto, por un hombre que se negó a doblegarse y por una serie de acontecimientos que el texto relata sin atribuirlos jamás a la mera voluntad humana. El cambio se produjo y esa fecha aún se celebra hoy. Pero la historia nunca se repite exactamente. Opera mediante patrones, mediante estructuras, mediante ecos. Y estos patrones bíblicos nunca fueron escritas para alimentar la curiosidad intelectual. Se dejaron como hitos, puntos de referencia, un marco de comprensión para generaciones que algún día se enfrentarían a momentos similares. Momentos en que el peso de los acontecimientos supera la capacidad normal de comprensión. Y lo que estamos viviendo a principios de marzo de 2026 lleva ese peso. Durante siglos, la Biblia ha poseído un lenguaje específico para estos momentos. Un lenguaje que trasciende el tiempo, que comienza mucho antes de Esther, que pasa por los profetas y que alcanza una claridad asombrosa en las palabras de Jesucristo. El profeta Joel
Escribió durante un tiempo de verdadera crisis, una tierra devastada, cosechas destruidas, una economía destrozada, y en el corazón de esta realidad visible recibe una palabra que trasciende su tiempo. En Joel 2:30, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible. Esta frase no buscaba asustar. Era una señal. En el lenguaje profético hebreo, la luna de sangre no es un símbolo decorativo. Es una señal, un indicador, un signo asociado con momentos de ruptura, con transiciones, con puntos de inflexión en la historia. Joel no da una fecha, describe un contexto, y este contexto encuentra un eco directo en las palabras de Jesucristo. En Lucas 21, señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia entre las naciones, incapacidad para comprender, para reaccionar, para encontrar una salida. La palabra empleada, aporía, la falta de una salida. El punto en esto no es la descripción de un fin del mundo obsoleto. Es la descripción de un patrón que emerge cuando la presión alcanza un umbral crítico, cuando las estructuras humanas ya no son suficientes. Y miren a su alrededor. Hoy, el Consejo de Seguridad se reunió en sesión de emergencia sin una respuesta concreta. Los líderes expresaron su preocupación sin una solución clara. Los mercados fluctuaron con cada nueva información. Los sistemas de defensa se activaron en capitales enteras. Y una frase pronunciada por Antonio Guterres, una cadena de acontecimientos que nadie puede controlar. Eso es exactamente, no un final, sino un umbral, un punto donde la historia deja de ser predecible. Un silencio, y quizás la verdadera pregunta no sea qué sucederá después, sino reconocer en qué tipo de momento ya nos encontramos. Aporía, la ausencia de una salida visible. La palabra que Jesucristo usa en Lucas 21 no fue pronunciada para crear pánico, sino para guiar una postura. Justo después de describir estas señales, dice algo fundamental. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levanta la cabeza, porque tu redención se acerca. Esto no es un llamado a huir. Esto no es una invitación a la desesperación. Es un llamado a la calma y la lucidez, a una atención plena en el preciso momento en que la mayoría baja la mirada. Lo que Joel y Lucas establecen juntos es una gramática, una forma de leer el tiempo, no calculando fechas con precisión, sino reconociendo la cualidad de un momento cuando se presenta. Y la cualidad de ese momento, una luna a punto de teñirse de rojo, un Oriente Medio en estado de extrema tensión, el Festival de Purim comenzando al atardecer y un heredero histórico de Persia sumido en la agitación. Tiene un sello distintivo, una textura que esta gramática describe con inquietante precisión. Pero seamos claros, esto no significa que todo lo que Joel o Jesús predijeron se haya cumplido definitivamente. Hacer eso sería una forma de arrogancia que la propia Escritura condena. Lo que se pide aquí es más exigente, más moderado. Reconocer el patrón. Comprender que este lenguaje bíblico no fue escrito para tiempos de calma, sino precisamente para momentos como estos. Y hay un detalle crucial
que a menudo se pasa por alto. En Joel, la luna roja, como la sangre, no es el clímax. Es lo que viene antes. Una señal, una advertencia, no el final, sino lo que lo precede. Y esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué postura debemos adoptar cuando aparece la señal? Ahí radica la diferencia entre quienes entienden y quienes observan. Y en las últimas horas, las redes sociales se han inundado de anuncios sensacionalistas. Vídeos sobre un apagón global, un apagón de 72 horas. Cálculos precisos que anuncian fechas exactas. Algunos afirman que todo ya está decidido, que todo ya está programado. Y este ruido no es neutral. Tiene un efecto directo. Contamina. Debilita. Cuando alguien se topa con 10 contenidos sensacionalistas, antes de encontrar un análisis serio, la desconfianza ya se ha arraigado. Y la verdad paga el precio del ruido. Así que pongamos las cosas en perspectiva. Un eclipse lunar no tiene ningún mecanismo físico que pueda causar un apagón global. Esto es verificable científicamente. La sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna no afecta en absoluto los sistemas energéticos de la Tierra. Esto no es una opinión, es un hecho. Y quienes afirman lo contrario no están siendo precisos. Y en un momento de verdadera tensión, la imprecisión tiene consecuencias reales. Lo mismo ocurre con las fechas exactas. La tradición bíblica es clara. En este mismo discurso, Jesucristo afirma: nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Por lo tanto, cualquier sistema que pretenda fijar una fecha precisa opera fuera de lo que permiten las Escrituras. No importa cuántos versículos con su propio origen, su propia verificabilidad, su propio peso. Cuando la realidad ya es suficientemente densa, añadir ficción no fortalece nada, lo debilita todo, porque le da al escéptico exactamente lo que necesita para rechazarlo todo. Pero el poder del texto bíblico no reside en la exageración, se basa en la precisión. Joel habla de una luna roja como la sangre, como un marcador. Jesucristo habla de una angustia entre las naciones. Estas dos voces, separadas por siglos, describen una cualidad del momento. Y esta cualidad es reconocible, sin esfuerzo, para cualquiera que observe con atención. Y eso ya es suficiente, suficientemente profundo, suficientemente claro, para exigir una respuesta, no una reacción superficial, no un simple intercambio, sino algo más profundo, porque ahí radica la diferencia entre quienes comprenden y quienes simplemente reaccionan al ruido. Quien comprende no necesita amplificar lo que ve, describe, con precisión, con sobriedad. Y esta honestidad tiene un peso que el sensacionalismo no puede imitar, porque no depende de la emoción, pero la solidez de la realidad. Y esta realidad exige una respuesta, no política, no estratégica, no diplomática, una respuesta interior. Y ante esto, siempre surgen dos reacciones. Algunos cederán al miedo, prepararán escenarios extremos, acumularán, huirán. Otros harán lo contrario, minimizarán, ignorarán,
continuarán como si nada se hubiera dicho. Pero las Escrituras no validan ni una ni la otra. Exigen algo más exigente: discernimiento. Observen lo que sucede con lucidez. Reconozcan la importancia del momento sin dejarse abrumar por ella. Y dejen que esta importancia produzca algo en su interior, no solo una reacción externa. Porque en lenguaje bíblico, la preparación no es material, es una alineación, un reposicionamiento, un fundamento. Jesucristo lo explicó con una imagen sencilla: 2 hombres, 2 casas, una tormenta, el mismo viento, la misma lluvia, la misma presión, pero 2 resultados. ¿Por qué? Por el fundamento. La casa construida sobre la roca no evitó la tormenta, la resistió. Y esa es precisamente la clase de preparación que exige este momento. No inmunidad, sino fortaleza, la capacidad de salir adelante sin perder el equilibrio. Y este equilibrio no es una teoría, es una decisión, una dirección de vida, un fundamento que no depende de lo que el mundo anuncie mañana. El profeta Amós escribió que Dios nunca actúa sin antes revelar sus intenciones a sus siervos. El discurso profético nunca fue dado para infundir temor, sino para cultivar la conciencia, para que quienes escuchan afronten los tiempos de crisis con menos sorpresa y con mayor determinación, porque la determinación espiritual no es pasiva, es una decisión, una orientación deliberada de la vida hacia lo que las Escrituras describen como duradero, en un mundo que demuestra, a veces de la noche a la mañana, cuán rápido puede desmoronarse lo que parece sólido. Durante 37 años, Ali Jamenei gobernó uno de los regímenes más poderosos de Oriente Medio. Una estructura considerada estable, establecida, inquebrantable. Y sin embargo, todo cambió de la noche a la mañana, mientras la mayoría dormía. Esto no es un llamado al miedo, es un llamado a la sobriedad. Y la sobriedad bíblica no es tristeza, es lucidez. La capacidad de vivir plenamente el presente sin aferrarse a él como si fuera eterno. Esto es lo que describe el apóstol Pablo: aprender a permanecer firmes, sea cual sea la situación, no porque las circunstancias no importen, sino porque el fundamento no cambia con ellas. Lo que estamos viviendo a principios de marzo de 2026 no es el final, pero es uno de esos raros momentos en que la historia se detiene, cuando lo cotidiano se resquebraja y cuando lo eterno se vuelve imposible de ignorar. La luna se tornará roja. Comenzará la fiesta de Purim. Irán, heredero de Persia, seguirá adelante sin quien lo dirigió durante décadas. Y en medio de todo esto, la verdadera pregunta no es geopolítica, ni astronómico, ni académico. Es algo personal, directo. Es la misma pregunta que Mardoqueo le hizo a Esther. ¿Y si estuvieras aquí mismo por un momento como este? Porque en el corazón de todo lo que sucede existe una realidad que el análisis no puede abarcar. Una realidad más antigua que los imperios, más estable que los sistemas, más constante que los ciclos de la historia. Dios nunca se ha sorprendido, ni en marzo de 2026,
ni en ningún momento de la historia humana. Cada imperio, cada caída, cada decreto, cada señal en el cielo, todo esto se desarrolló bajo la mirada de un Dios que no gobierna en tiempos de crisis, sino en la eternidad. Y en el centro de todo esto hay un nombre, no el nombre de un rey, no el de un profeta, no el de un poder terrenal, un nombre que no conquistó por la fuerza, sino con un acto, una cruz. Jesucristo no vino a explicar las profecías, vino para ser su centro. Todo converge en él, las señales, las tensiones, las historias antiguas, todo encaja en una narrativa más amplia, una narrativa que no termina en el caos, sino en la restauración, en la reconciliación. Y esta reconciliación no está reservada para un futuro lejano. Está disponible ahora para quienes sienten el peso de todo esto. Quizás haya algo más profundo, una desconexión interior, una distancia, un fundamento que empieza a tambalearse. El recuerdo de un tiempo cuando la fe estaba más viva, más cerca, y una conciencia honesta que el camino se ha desviado. Dios conoce este lugar, y Él no espera a que todo esté arreglado antes de que te acerques a Él. Él espera a que te acerques para comenzar a restaurarlo todo. Si hoy, en medio de lo que sucede en el mundo y lo que sucede dentro de ti, hay un deseo de regresar o de comenzar, este deseo no es una coincidencia, es una respuesta, y quizás el comienzo. Y para aquellos que ya se mantienen firmes, compartan esta luz, porque en algún lugar alguien está despierto esta noche sin saber qué hacer con lo que siente, y necesitan escuchar.